ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Amén. 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 Bueno, tampoco soy bueno poniéndole título a las charlas, como ya creo que lo he dicho varias veces. Pero hoy quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón en cuanto a estudiar. Y he estado estudiando y pensando mucho sobre el templo de Dios, cómo Dios guió al pueblo de Israel en la construcción de diferentes templos. Vamos a estudiarlos. Pero antes de eso yo quiero que usted me acompañe a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13. Amén. Todos con las Biblias. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que le dicen, pastor, los pantalleros? Hay que traer la palabra del Señor, no solamente en el celular. Definitivamente la Biblia escrita, el libro como tal, es una bendición porque ahí podemos subrayar, ahí podemos... No sé si a usted le pasa, a mí sí. Yo tengo una memoria fotográfica, entonces yo sé que el versículo que Dios me habló quedó en la parte derecha de la Biblia, en la hoja de la parte derecha. A mí me pasa eso. Entonces, bueno, sé que cada uno somos diferentes, pero creo que es muy importante que cada uno tengamos nuestra Biblia física. Amén, amén, amén. Bueno, vamos para adelante. Listo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Bueno, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiero que repitamos todos esa última parte, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo quiero que esa frase la tengamos como frase, lema en esta mañana durante la charla. Y todo lo que vamos a hablar, usted recuerde ese versículo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Listo? Amén. Bueno, la palabra nos enseña, el Señor Dios Todopoderoso, definitivamente desde siempre, desde la creación de Adán y Eva, el propósito más grande del Señor para con el ser humano es comunión, ¿sí? Amistad, ¿sí? El poder hablar, ¿sí? Me gusta, por ejemplo, me gusta cuando Dios habla que Moisés y Dios hablaban cara a cara, ¿sí? Dice que el Señor hablaba, que Moisés podía hablar con Dios como hablaba con cualquiera de sus compañeros. Y eso es un grado de comunión, de intimidad, de amistad bastante grande. O sea, para mí Moisés siempre ha sido como ese ejemplo. Y yo digo, Señor, algún día podremos tener esa amistad, no solamente allá, cuando el Señor nos lleve a su presencia, sino que podamos aquí en la tierra tener esa comunión y esa amistad. Pero ya todos lo sabemos, que hay algo que impide esa amistad, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El pecado, ¿cierto? El pecado es el que nos aparta del Señor. Pero desde que Dios creó a Adán y Eva, el anhelo del Señor siempre fue esa amistad, esa comunión. Adán peca, ¿sí? Y se rompe esa relación, ¿sí? Pero vemos que inmediatamente el Señor hace algo bastante interesante para volver a poder como que restablecer esa amistad, esa comunión. Dice la palabra que cuando el Señor llega, Adán y Eva estaban escondidos, ¿cierto? ¿Y por qué estaban escondidos? Por el pecado, pero Adán dice algo, tenía miedo, ¿por qué? Porque estaba desnudo, ¿cierto? O sea, Adán fue consciente de su naturaleza, ¿sí? Y Dios dijo, aquí pasó algo. Aquí perdimos esa amistad, esa comunión, esa armonía entre tú y yo. Pero dice la palabra que Adán y Eva cogieron hojas para cubrir su desnudez, ¿cierto? Pero Dios llega y dice, no, hojas no. Él toma un animal, lo sacrifica y con la piel del animal hace vestidos para Adán y Eva. Y algunos teólogos dicen que ese fue el primer sacrificio. Dios mismo hizo el primer sacrificio, ¿sí? ¿Qué significaba ese sacrificio? Derramamiento de sangre. Y la palabra dice que sin derramamiento de sangre
no hay redención, no hay remisión de pecados, ¿cierto? Entonces el primero que hizo un sacrificio fue Dios. Como paradójico, ¿no? Porque ¿quién fue el que pecó? El hombre. Y no era que Adán llegó y dijo, ay, sí, Señor, pequé, y se postró y pidió misericordia. No, fue Dios el que dijo, aquí hay que hacer un acto de sacrificio para amistar nuevamente al hombre conmigo. Entonces siempre el Señor, por eso el Señor Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. A veces pensamos, no, yo estoy en la iglesia porque es que yo me he mantenido, porque es que, ¿sí? O yo llegué a la iglesia porque es que yo estaba buscando. No. Él fue el que te buscó. Él fue el que te trajo. Él fue el que movió las circunstancias. ¿Sí? Alguna vez escuché el testimonio de una persona que conoció a Dios por un aguacero. Resulta que él estaba en un parque jugando. Y digamos que entre comillas coincidencialmente en ese lugar había un ¿cómo se llama esto? Un coliseo. Y en el coliseo había una campaña evangelística. O sea, estaban hablando y predicando a Dios. Ese muchacho no quería llegar y recibir a Cristo y ay, siento en mi corazón entrar. No. Él estaba allá jugando cuando de pronto de un momento a otro empezó a llover. Durísimo. Y no había dónde más escamparse sino en el coliseo. Y llegó allá y, quiéralo o no, escuchó la palabra de Dios. Dios tocó su corazón y fue salvo ese día y desde ahí pues siguió los caminos del Señor. Así que cada uno de nosotros estamos aquí, no porque lo hayamos buscado, porque es que yo soy muy espiritual, no, porque el Señor te trajo con un propósito. Y el Señor siempre ha querido tener comunión con cada uno de nosotros. Para eso, lo primero que el Señor hace, después de sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, el Señor diseña un modelo para tener comunión con Dios, ¿cierto? Y ese modelo se llama el tabernáculo. ¿Amén? ¿Cuántos han escuchado el tabernáculo? Yo creo que la mayoría hemos, ¿cierto? Hasta los adolescentes. Una vez estudiamos sobre el tabernáculo y hoy vamos a hablar un poquito del tabernáculo. ¿Amén? Bueno, Juanquita, por favor, la primera imagen. Ese es el tabernáculo, ¿sí? Y fue un diseño de Dios para tener comunión con el pueblo. O sea, no fue que Moisés se lo inventó, ni que alguno de los judíos dijo, Señor, venga, ¿cómo vamos a hacer ahí para tener comunión tú y yo? No, fue Dios el que lo diseñó para tener comunión con el pueblo. Algunos, ¿quiénes ya lo habían visto? Imagino, pues la mayoría, ¿cierto? ¿Quiénes no lo habían visto el tabernáculo? Amén, bien. Listo, vamos a explicar un poquito sobre el tabernáculo. Como les digo, fue el diseño que Dios... Bueno, recuerde aquí la frase del comienzo, ¿cuál era? Acomodando lo espiritual a lo espiritual, amén. Listo, este fue el diseño que hizo Dios para que el pueblo tuviera comunión con Él, ¿sí? El tabernáculo se dividía en tres partes principales. Bueno, primeramente, ¿qué se hacía en el tabernáculo? Era la forma en que el pueblo podía entrar a la presencia de Dios. Era la forma en que el pueblo podía tener comunión con Dios. Ya lo vimos que el pecado es el que nos aparta del Señor. Entonces Dios, a través del tabernáculo, diseñó una serie de, digámoslo así, ritos, como acciones para poder ser limpios del pecado y poder acercarse a su presencia. ¿Listo? Entonces vemos como una tela blanca por alrededor, ¿cierto? Y vemos pues como, digamos que el terreno que está dentro de la tela blanca se llama el atrio, ¿sí? ¿Qué se hacía en el atrio? ¿Ven ahí como una cajita con fuego? ¿Sí? Bueno, ese es el altar del sacrificio, ¿sí? ¿Qué se hacía? Miren afuera del atrio hay dos personajes, ¿no? Uno de blanco, uno de cafecito. Posiblemente, yo lo presumo así, el de café era el que venía a presentar sacrificio, ¿sí? Era el pecador que sabía que había pecado, entonces se presentaba con esos animalitos. ¿Los ven ahí? ¿Sí? Entonces está hablando ahí con el sacerdote, vengo aquí a ofrecer los animales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? El hombre tenía que tomar estos animales, cuando el sacerdote
de pronto le decía, listo, ya es su turno. Este hombre tomaba los animales, hacía una oración poniendo las manos sobre los animales como símbolo de que aquí pongo mi pecado. ¿Sí? O sea, ya vimos que sin derramamiento de pecado, perdón, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿qué hacía el hombre? Decía, Señor, yo soy pecador, pero pongo mis pecados en este animalito, ¿sí? Y él va a morir por mí. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, eso era lo que el hombre hacía. Ponía sus manos y luego él mismo tenía que sacrificar el animal. Fuerte, ¿no? Pues nosotros que nunca por ahí matamos un mosco, no sé. A mí me parece duro, digamos, tener que, por ejemplo, nunca he matado una gallina, ¿no? Pero me parece como algo siempre fuerte. O sea, ya y un animal más grande, yo pienso que uno la piensa más, personalmente, no lo sé, ¿sí? Y más el hecho de pensar que ese animal me está representando, o sea, ese animal va a morir por lo que yo hice. Ese animal va a morir por mi pecado, porque mentí, porque robé, ¿cierto? Eso era lo que significaba. Entonces, tomaba el animal, hacía esto, recogían la sangre, la rociaba al sacerdote en el altar, y luego tomaba el animal, lo partían y lo ponían en el altar de sacrificio, o sea, lo quemaban. ¿Listo? Eso era lo que así se hacía en el atrio exterior. Eso es lo que vemos ahí, más o menos lo que se está viendo en la gráfica. ¿Listo? Ese es el atrio exterior. Bueno, ustedes ven allá adelante sobre la carpa, como una carpa, ¿cierto? Y allá como humo, ¿cierto? Esa era la gloria de Dios. Era la presencia de Dios. Y es algo también simbólico que Dios permitió para enseñarnos a nosotros. El hombre está fuera del atrio. Él no puede acercarse a la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces el Señor diseñó el tabernáculo. El hombre podía santificarse, pero igual no podía entrar hasta allá, a donde está esa columna de humo. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Entonces, ¿qué ocurría? Ahí vamos a hablar ahora de lo que... bueno, antes de eso, algo que yo no sabía y quiero compartirles. Juan, quita el siguiente, por favor. Bueno, sí, ahorita les digo lo que no sabía. Está en la siguiente. Bueno, esta es la definición, esta es como otro plano, otra vista del tabernáculo. Vemos que afuera está el atrio y ya dentro de la carpa hay dos partes. Está el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? En el lugar santísimo era donde habitaba Dios, ¿sí? Esa era la gloria de Dios. Y el anhelo de todos los seres humanos era llegar allá, ¿cierto? ¿Sí? ¿A quién no le gustaría ver a Dios de pronto cara a cara? Bueno, pero es un anhelo de uno poder acercarse a Dios, ¿cierto? Y ese era el propósito con el tabernáculo. Entonces, vamos a mirar ahora el lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Por favor, Juan, quita la siguiente. Ese es el lugar santo, lo que había en la primera parte de la carpa. Había allí tres cosas. Había el candelabro, bueno, es que ahí no se ve muy bien. Donde están las llamas, es la menorá. ¿Listo? Ese es el candelabro, el que se ve ahí. ¿Listo? A mano derecha vemos una mesa. Esa es la mesa de los panes. ¿Sí? Ahí, ¿qué hacía el sacerdote? Diariamente el sacerdote ponía panes. 12 panes. Uno representando a cada una de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Y todos los días el sacerdote tomaba los panes del día anterior, los guardaba y ponía panes nuevos. ¿Sí? Y adelante vemos como una cajita, un cofrecito. Ese era el altar del incienso. ¿Sí? ¿Qué se hacía ahí? Pues poner incienso. ¿Qué era el incienso? Era una mezcla de cosas aromáticas. ¿Sí? Entonces, ese altar siempre tenía candela, siempre tenía fuego. Y entonces el sacerdote diariamente tenía que poner incienso para que el lugar oliera rico. ¿Sí? Para que la presencia de Dios, que estaba en el siguiente cuarto, estuviera siempre con olor delicioso, aromático. ¿Amén? Bueno, ¿cuál es la frase? Acomodando lo espiritual
vaya usted acomodando lo espiritual a lo espiritual con todo esto que estamos hablando. ¿Amén? ¿Vamos bien? Listo, Juanquita, por favor. Y el lugar santísimo. Ese es el lugar santísimo a donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. No era que los sacerdotes, ay, vamos al lugar santísimo. No. Dios había determinado que era una sola vez al año, un solo hombre. Y para poder entrar allí, el sacerdote tenía que estar santo. Si el sacerdote entraba inmundo con algún pecado, salía fuego de la presencia de Dios y quemaba a ese hombre. Por eso es que el sacerdote, cuando uno mira estudia sobre las vestiduras, él usaba como, ¿cómo decirlo? Como una falda, digámoslo así, como una, bueno, era un enterizo. La túnica es la palabra, gracias. Y en el borde de la túnica habían campanitas, ¿sí? Entonces, cuando el sacerdote estaba ahí adentro, pues claro, él, al caminar, tiririrín, sonaban las campanitas, tiririrín. Entonces, afuera, en el lugar santo, estaban los otros sacerdotes. ¿Sí? Ah, sí, todavía está vivo. Todavía está vivo. Vaca, sí, todavía está vivo. Cuando dejaba de sonar, uy, algo pasó. Y el sacerdote entraba amarrado. Entonces, cuando, uy, ya no, uy, jalen. ¿Sí? Así era. Así era. Porque la presencia de Dios es demasiado santa. Y cuando uno piensa eso, uno dice, uy, Dios mío, entonces, ¿qué sería yo? ¿Cierto? ¿Qué seríamos cada uno de nosotros? Llega un... ya, ni abrir así el velo, ¿cierto? Y en el lugar santísimo estaba esto que era el arca del pacto, el arca. ¿Se acuerdan? El arca perdida. ¿Vieron Indiana Jones por ahí alguna? Hay una película de Indiana Jones que dice, en busca del arca perdida. Aquí está, ya la encontramos. No, mentiras. El arca perdida, bueno, el arca del pacto más bien, era una caja de oro, ¿sí? Bueno, hecha en madera, pero recubierta de oro, donde tenía la tapa, si ven esos angelitos, esos querubines que están ahí, ¿sí? Ese se llama el propiciatorio, ¿sí? Y dentro de la caja habían 3 cosas. ¿Qué estaban mis adolescentes? Estaban las tablas de los 10 mandamientos, ¿sí? Estaba una copa con maná y estaba la vara de Aarón que reverdeció. ¿Listo? Eso es lo que estaba dentro de esa cajita. Pero ahí era donde dicen algunos que era como el trono de Dios, donde el Señor se sentó, donde el Señor habitaba, donde estaba su santidad, su gloria. ¿Usted se imagina poder entrar ahí? Bueno, en ese momento. Qué tremendo, ¿no? Bueno, ahora sí, la siguiente, Juanquita, por favor. Bueno, me devuelvo un poquito, que yo no sabía algo que me pareció muy interesante. Este es un acercamiento del altar, del sacrificio que estaba fuera en el atrio. ¿Recuerdan? Que estaba con fuego y que yo les dije que ahí se ponían los animales para ser quemados. Ese, gracias, Juanquita. Ese está más cerquita. ¿Ven como unos cuernos en las esquinas? Yo no sabía. Los sacerdotes utilizaban esos cuernos para amarrar los animales. O sea, amarraban el animal y lo amarraban al cuerno. Entonces el animal, por más que quería escaparse, no podía porque estaba amarrado. Y era símbolo de que al Señor Jesús también lo amarraron. Qué tremendo, o sea, cuando yo como que entendí eso, me pareció tremendo que el Señor Jesús, sabemos que Jesús es el Cordero de Dios, ¿no? Que murió por nosotros. ¿Sí lo ven de dónde viene todo esto? De acá. Y el Señor Jesús también fue atado por nuestros pecados. No, Él no quería huir. Bueno, hubo un momento en que sí lo dudó, ¿no? Cuando Él está en el Getsemaní y le dice, Padre, la verdad yo no quiero morir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Y llegan posterior a esa oración, llegan los soldados y lo que hacen es amarrar al Señor. ¿Listo? ¿Amén? Bueno, quedó claro lo del tabernáculo, ¿cierto? Fue así a grandes rasgos, muy rápido. Cada cosa tiene su simbología, ¿sí? Si usted estudia
el estudio del tabernáculo tiene muchísimas símbolos, muchísimas enseñanzas para cada uno de nosotros, pero era como para darlo así rápidamente. Posteriormente al tabernáculo viene un personaje muy famoso que se llama el rey David, ¿cierto? Y el rey David siente en su corazón, dice, ¿cómo es posible que yo tenga un palacio? Eso nos lo enseñaba el pastor el miércoles pasado. El rey David dice, ¿cómo es posible que yo tenga un palacio lujoso y el arca de Dios está por allá, arrimada en una casa? ¿Sí? Un hombre decidió guardarla porque no había dónde dejarla. ¿Sí? Porque el tabernáculo, si lo vieron, era movible. O sea, no era algo, o sea, se ponía provisionalmente en un lugar, pero los israelitas en el desierto no se la pasaban en un solo lugar. Estaban acá, pero al otro día, si Dios decía, sigamos para allá. Y por eso el tabernáculo, imagínense, yo a veces pienso, pobres sacerdotes, ¿no? Recoger, recoger todo eso que llegamos hace una hora y Dios dice, no, vámonos ahora para allá. Oh, Señor, bueno, recojamos todo, eso no era liviano, en oro, bueno, tenía todo un ritual para recogerlo, o sea, no era que, venga, Pepito, venga, ayúdenos, no, eran los sacerdotes los únicos que podían tomar todo esto, tomar el arca, era algo complicado. Entonces David dice, no es posible que yo habite en tremendo castillo y el arca esté por allá, descuidada. Entonces dice David, Señor, voy a hacer una casa para ti, voy a hacer un templo, ¿sí? Y Dios le dice, ay, sí, bueno, muy bonito, sí, chévere su deseo, pero tú no lo vas a hacer. ¿Cómo así, Señor? No, tú has derramado mucha sangre, dice, el Señor le dijo eso. O sea, David fue un guerrero, ¿no? Ahorita lo hablamos, Katy nos compartía cuando David peleó contra Goliat y todo eso. David era un tremendo soldado, ¿sí? Y él derramó mucha sangre. Entonces por eso Dios le dice, tú no vas a construir el templo. Tienes buenas intenciones, pero no es lo que yo quiero. Lo va a construir un hijo tuyo, ¿cierto? ¿Quién fue el hijo? Bueno, ese hijo que construyó. El templo de Salomón, muy bien. Salomón, que su nombre significa paz, ¿sí? Por eso fue que Dios le dijo, bueno, tú no porque tú has derramado sangre, entonces lo va a hacer un hijo tuyo, porque en los tiempos de Salomón hubo paz en el pueblo de Israel, no hubo guerras. Y Salomón, David se llenó tanto de ese sueño que David diseñó los planos del templo. No sé si David sabía de arquitectura, no lo sé, pero él diseñó los planos. Y cuando le dice a su hijo, bueno, hijo, tú me vas a suceder aquí en el trono, vas a ser el siguiente rey, de las primeras cosas que tienes que hacer es, mire, los planos del templo. Tú eres el destinado por Dios para construir el templo. Y aquí está la plática. Le dejó todo listo para que Salomón construyera ese templo. Y vamos a ver el siguiente video, donde podemos ver cómo quedó el templo que hizo Salomón. ¿Sí ven que por fuera es muy parecido al tabernáculo? También está el altar del sacrificio. También tiene los cuernos. Ese vendría a ser el atrio exterior, ¿no? Ah, bueno, se me olvidó hablarles de la fuente de bronce. Ahí había pues agua para que los sacerdotes se lavaran en el momento de hacer los sacrificios, ¿sí? Este fue el diseño que hizo Salomón. Bueno, que le dejó David, pensaría yo, a Salomón para construir. Esos eran como fuentes portables, con agua, también para lavarse los sacerdotes. Y ahí es la entrada al lugar santo.
Ese era el lugar santo. Entonces ahí habían 5 menoras por lado y lado, o sea, 10. O bueno, los candelabros. Y ahí está la mesa, mano derecha, con los panes. Bueno, ese es el decorado del lugar. Todo eso era en oro. Imagínense. La menora. El cuarto cubierto de oro. ¿Usted se imagina poder entrar ahí? El templo de Salomón era algo tremendo. La mesa con los panes. El diseño en sí es igual al tabernáculo. El altar del incienso. Y allá adelante está el lugar santo. Ahí está la presencia de Dios. Yo difiero un poquito de los querubines que están a los lados. Me parecen muy egipcios, no creo que hayan sido así. Eso sí, difiero. La Biblia no dice cómo eran, creo que en el templo no dice cómo eran los serafines que estaban en el lugar santo. Yo pensaría que son más humanos, más personitas. Estos animalitos no me da mucha paz, pero bueno. ¿Listo? Y ahí está el arca, ¿sí la ven? Ahí está el arca, esos son los serafines. Y bueno, en sí ese fue el templo que hizo Salomón, ¿no? Amén. ¿Listo? ¿Cómo es la frase? Acomode lo espiritual a lo espiritual. Amén. Listo. Quiero que me acompañe ahora al libro de... bueno, en la construcción, esta descripción del templo usted la encuentra en Primera de Reyes, capítulo 6 y capítulo 7. Ahí habla las medidas, exactamente todo, como Salomón hizo el templo. Las medidas, todo, los materiales. Si vieron como palmeras en las paredes, todo eso está descrito ahí en Primera de Reyes, capítulo 6, capítulo 7. Amén. Listo. Pero ahora quiero que me acompañe a Ezequiel 8. Pues uno diría, uy Dios, qué tremendo templo. Así sí dan ganas de ir. No, mentira, estoy molestando. Dan ganas de ir allá a ministrar en la presencia de Dios. No, mentira, fue lo que Dios deseó o diseñó a través de David y de Salomón. ¿Listo? Pero miren lo que ocurre acá, que es bastante triste. Ezequiel capítulo 8, amén. Pasó el tiempo, lógicamente murió Salomón, quedó el templo. Los sacerdotes, pues claro, iban muriendo poco a poco y pues sus descendientes iban quedando a cargo del templo. Y aquí hay un profeta llamado Ezequiel, el cual Dios le muestra cómo empezó a degradarse la santidad. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, en el 6º año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. ¿Qué eran las guedejas? Trenzas. ¿Listo? Y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte. Entonces, bueno, retomemos aquí. Ezequiel está en un lugar alejado, apartado del templo, en otro pueblo, bastantes kilómetros lejos. Y dice que él estaba allí cuando el Espíritu Santo lo toma. El Espíritu Santo lo mechoneó. Lo toma de sus trenzas, guedejas, y se lo lleva. Y lo lleva al templo. Y es lo que le va a mostrar. ¿Listo? Dice, versículo 4. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte junto
a la puerta del altar aquella imagen del celo en la entrada. ¿Qué significa eso? Que en aquel lugar que ya vimos, el templo, los sacerdotes se habían corrompido y habían ingresado imágenes al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Sí? Esa imagen del celo, algunos piensan o dicen que eran imágenes del sol. Entonces imagínense, en la casa de Dios entraron imágenes de ídolos. Y note lo que sigue diciendo, versículo 6. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, ya sabemos cuál es el atrio, ¿sí, no? Y miré y aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Wow. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jasanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en su cámara pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Terrible, ¿no? Lo que Dios diseñó para acercar al pueblo a Él estaba siendo utilizado para adorar ídolos, ¿no? Para adorar falsos dioses. Los mismos sacerdotes. No sé si a usted le produzca como un lugar tan bonito, tan santo, y tomarlo para abominaciones, correcto. Entonces, por estos pecados, bueno, si usted lee también el capítulo, lo lee en su casa, el capítulo 10, habla ahí de Ezequiel también, habla de cuando la gloria del Señor se va del templo. ¿Sí? La gloria del Señor. O sea, sabemos que estaba el arca y el Señor moraba ahí, ese era su trono, el arca. Pero con tantas abominaciones, con tantas cosas que pasaron, no solamente en el pueblo, sino al interior del templo, dice Dios que Él abandona el templo. Eso es lo que hace el pecado. Un lugar tan majestuoso, tan lleno de lujos, tremendo, ¿no? O sea, uno lo ve y pero que Dios diga: no voy a estar ahí. Una vida de pronto llena de muchas cosas, pero que Dios diga: no me es grato y no voy a morar ahí. Fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Con todo esto viene algo que se llama el exilio a Babilonia. ¿Sí? ¿Qué es el exilio a Babilonia? Como el pueblo estaba, no solamente los sacerdotes, pues imagínense, si el sacerdote estaba mal, compare ahí para adelante cómo estaba el pueblo delante de Dios. Entonces Dios determina que haya un castigo. ¿Y ese castigo cuál fue? El exilio a Babilonia. ¿Qué es el exilio a Babilonia? Estaba el pueblo, estaba Jerusalén, estaba el templo dentro de Jerusalén, y llega un pueblo llamado Babilonia con Nabucodonosor, famoso Nabucodonosor que a veces nos cuesta pronunciarlo, ¿cierto? Y Nabucodonosor ordena un ejército tremendo y destruye completamente la ciudad. Destruye completamente el templo, y las cosas que estaban en el templo desaparecen también. Desde ahí se desconoce dónde está el arca. Desde ahí desapareció el arca, ¿no? Pues hay muchas teorías que las tienen por allá en África. Unos dicen que la tienen los etíopes, creo, en África.
Otros dicen que los sacerdotes la alcanzaron a esconder por allá como en un sótano debajo del templo. Bueno, Indiana Jones creo que también casi la encuentra. Sí. Teorías hay muchísimas, pero una que alguien puede decir, el arca está en Colombia, y se sabía. No, nadie puede determinar a ciencia cierta dónde está el arca. ¿Listo? De pronto la menorá sí, creo que esa sí la tiene el pueblo judío, la original, la de Moisés, ¿sí? Ahí estoy bien. ¿Señor? ¿El Vaticano tiene la menorá? Uy, no, esa no me la sabía, ¿sí? No sé, no sé, pensaba que los judíos, bueno, se las debo, ¿listo? Entonces destruyen el templo, imagínense, ¿sí? Dios no lo quiera, Dios dijera, se clausura la iglesia. Uno, ¿sí? O sea, lo pongo como ejemplo porque el pueblo, ¿qué hacía? Vamos a buscar a Dios, al templo. ¿Sí? Pequé, necesito hacer algo para ser redimido, pues vamos al templo con el animalito, lo sacrificamos y ya. Pero si fue destruido, el pueblo quedó. Era su centro espiritual, era su lugar de comunión con Dios, ¿sí? Entonces fue destruido y los israelitas, unos fueron muertos a espada, dice la palabra, otros por peste, y unos pocos quedaron vivos y fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Sí? Porque pues Dios dijo, no voy a destruir el pueblo completamente. Por mi amor a Abraham, por las promesas que hice a Abraham, a Isaac y a Jacob. Voy a dejar una descendencia, o sea, como quien dice, este pueblo no va a quedar hasta aquí. ¿Listo? Ese pueblo que sobrevivió, algunos sí quedaron ahí en la tierra de Jerusalén, pero una situación de pobreza, de miseria. Los enemigos llegaban y en cualquier momento les robaban, no había muros, la ciudad ya no tenía muros. ¿Sí? Entonces, terrible la situación. Amén. Después de 70 años, Dios dice, bueno, ya es hora. Ya es hora de volver a levantar el templo. Y Dios utiliza a un hombre llamado Ciro, el rey Ciro. El rey Ciro era un rey de Asiria. Era el rey de Asiria. Y este hombre, que ahora estaba a cargo de los cautivos, ¿sí? Habla con un hombre llamado Zorobabel, un judío, Zorobabel, ¿sí? Y le dice, venga, mi hijo, yo sé que usted es judío, yo sé que usted anhela volver allá a su país y volver como a restaurar. Pues hágale. ¿Qué necesita? Uy, rey, pues primero su permiso, segundo, pues platica, porque eso va a demandar ahí, ¿sí? Y adicionalmente, pues protección. Hágale que yo pago. Entonces Zorobabel va y empieza a reconstruir el templo. ¿Sí? Después de Zorobabel llega Esdras y Nehemías. Junto con Zorobabel llega Esdras y luego Nehemías, que es otro libro, ¿cierto? Todo lo hemos estudiado. Nehemías lo que hace es reconstruir el muro de la ciudad, ¿sí? Pero básicamente Zorobabel es el encargado de levantar el templo. ¿Amén? ¿Sí? Levantar el templo, o sea, como que volver a restaurar la espiritualidad del pueblo. Y Zorobabel hace un templo y cuando finalizan ese templo, dice la palabra que algunos ancianos que habían conocido el templo de Salomón lloraban. Porque decían, este no es como el otro. Claro, fue en una situación bastante precaria, o sea, ya no estaba cubierto de oro, ya no tenía todos esos lujos, el arca no estaba. Yo desconocía eso hasta que estudié. Yo pensaba que en este templo también estaba el arca y el arca ya no estaba. Imagínense. Bueno, sin embargo, levantan este templo y este templo tiene, digamos, 2 periodos. Espero que, vuelvo a decir, y cada uno analice ahí, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, toda esta historia tiene algo que ver contigo y conmigo, amén. Entonces este templo tiene 2 periodos. Inicia el templo así básico, sencillo. Poco a poco los israelitas fueron como mejorándolo, ¿sí? Pero viene algo terrible
en este templo. Resulta que se levantan los griegos, el imperio griego, ¿sí? Y este imperio llega a tomar, a conquistar a Jerusalén, ¿sí? Y hay un hombre ahí llamado Antíoco Epifanes, Antíoco IV Epifanes, ¿sí? Este hombre se hacía llamar a sí mismo Dios. Y llegó con toda su cultura griega a dañarles todo el parche, a dañarles toda la costumbre, toda la cotidianidad a los judíos, ¿sí? Y para eso, él llega al templo, mata a los sacerdotes y ordena que en el templo se hagan sacrificios de animales impuros. Alguna vez leía que este hombre mandó matar inclusive cerdos ahí, en el templo. Y esto es lo que ustedes de pronto lo han leído en el libro de Daniel cuando dice la abominación desoladora, ¿cierto? Sí, no sé si. A mí me apasiona todos estos temas, me parecen muy chéveres, ¿sí? Esa fue la abominación desoladora. Cuando este hombre, Antíoco Epifanes, entra al templo, al segundo templo, y allí sacrifica y monta imágenes a Zeus. Algunos dicen que creo que puso imágenes de Zeus y ordenó que fuera adorado Zeus allí, ¿sí? Y así pasa un tiempo y viene algo que se llama la revolución de los macabeos. Bueno, todo esto a mí me apasiona, espero que a usted también. Y espero que Dios le esté enseñando. ¿Listo? Y viene algo que se llama la revolución de los macabeos, ¿sí? ¿Alguno ha escuchado el libro de Macabeos? ¿Cierto? Que no está en nuestras Biblias porque lo consideramos, o bueno, el canon considera que no es un libro inspirado por Dios, pero como histórico nos sirve mucho, ¿sí? Y allí habla de un hombre llamado Judas Macabeo, ¿sí? ¿Quién fue ese Judas Macabeo? Fue un líder guerrero y armó la revuelta contra los griegos, ¿sí? Y armó un tremendo ejército y peleó y lograron vencer a los griegos y echarlos de su territorio y volver a liberar al templo, ¿sí? Y esto lo celebran los judíos con una fiesta llamada el Hanukkah, ¿sí? ¿Usted había escuchado del Hanukkah? Eso significa la fiesta de la dedicación, ¿cierto? ¿Qué es la fiesta de la dedicación? Es cuando ya sacan a todos los griegos, toman nuevamente el templo y oran y le dicen, Señor, te reconsagramos, te dedicamos nuevamente el templo a ti. Qué tremendo, ¿no? Esa es la famosa fiesta del Hanukkah. Y bueno, entonces ocurre esto, y posterior a esto, viene luego el Imperio Romano, y un personaje llamado Herodes, ¿cierto? Lo hemos escuchado, ¿cierto? ¿Quién es este Herodes? Herodes posiblemente sea el que haya mandado matar a los niños cuando nació el Señor Jesús, ¿sí? Pero aparte de sus cositas, Herodes tiene una fama impresionante en cuanto a que fue un gran constructor. Y Herodes quería echarse al bolsillo a los judíos. Entonces Herodes dice, bueno, ustedes tienen ahí un templo así como que medio, frescos, todo bien. Yo les voy a patrocinar. Y él mismo invirtió y y viene un templo, crea un templo más bonito, ¿sí? Yo creo que veámoslo ahí en un video. Ese es el templo, lo llaman el templo de Herodes, ¿sí? Por lo que él mismo lo construyó. Bueno, esa es la ciudad de Jerusalén. Y allá el edificio más grandecito, ese es el templo que hizo Herodes. Ese es el templo
En los tiempos del Señor Jesús. Esa es Jerusalén, más o menos. Medía 161 metros de largo por 67 metros y medio de ancho. El templo en sí está compuesto por 3 partes. El Ezrat Nashim, o patio de las mujeres, que medía 67 metros y medio por 67 metros y medio, y en sus vértices tenía 4 grandes recintos, cada uno de ellos de 20 metros por 20 metros. También había un balcón superior que estaba destinado a la danza. Pasamos a describir a continuación los 4 recintos que se encontraban en el patio de damas. El recinto que está en el vértice sur-este se llama Lishkat Hashmanim y era el depósito de los aceites y los vinos que se utilizaban durante las ofrendas. En el vértice sur-oeste encontramos Lishkat HaMetzoraim, el recinto donde los leprosos, luego de curarse, esperaban para traer su ofrenda en el altar y así purificarse totalmente. El recinto que se encontraba en el noreste se llama Lishkat HaEtzim, era el depósito de los leños para encender sobre el altar. Aquí, jóvenes Kohanim revisaban que estos no tengan gusanos o bichos. Y por último, en el noreste tenemos Lishkat HaNezirim. Aquí se cortaban el pelo aquellas personas que habían prometido ser un nazir o nazareno. Al finalizar el periodo de la promesa, traían una prenda y cortaban su pelo en este lugar. En el patio de las damas también se encontraba el pequeño tribunal, o sea, Sanedrín Aktaná, que estaba compuesto por 23. Bueno, hasta ahí. Ahorita lo seguimos viendo. El templo entonces que hace Herodes muestra primero, hay una puerta afuera que se llama la Puerta de la Hermosa. ¿Sí? Ahí es llamativo esa Puerta de la Hermosa porque fue uno de los primeros milagros que hicieron el apóstol Juan y Pedro, cuando le dicen al cojo, no tenemos oro ni plata, lo que tenemos te damos, y lo levantan y el cojo dice que empieza a brincar y a correr. Estaba en la Puerta de la Hermosa, que era la puerta principal. Se llamaba la Hermosa porque a nivel del pueblo todos decían que era la puerta más hermosa. Así se llamaba. ¿Listo? Entonces en aquel tiempo ingresaban y aparecía esto que acabamos de ver. Era un atrio que era el atrio de las mujeres. O sea, hasta ahí podían entrar las mujeres. Más para allá, solo hombres y judíos. Bueno, al templo como tal, o sea, pasar la Puerta de la Hermosa, solamente los judíos. Afuera, solamente podían estar los gentiles. ¿Sí? O sea, los no judíos. ¿Cierto? Como vimos, habían 4 cuartos ahí, 4 lugares. Uno para el aceite, donde los sacerdotes guardaban el aceite, otro para la leña, otro para los leprosos, yo no sabía eso. ¿Sí? Moisés había ordenado que cuando un leproso se sanara, iba allá al templo y se presentaba y se purificaba. Entonces a ese cuarto entraban los leprosos y aquí estoy, sí, es que ya estoy bien, entonces para presentarme y que usted pueda decir que estoy limpio. ¿Listo? Y había otro cuarto que también muy interesante, era donde los hombres hacían voto de nazareo, como Sansón. ¿Recuerdan a Sansón? Que se dejó crecer el cabello. Los judíos podían hacer ese voto por algún tiempo y cuando finalizaban ese voto iban allá a ese cuarto y allí se rapaban. Esto lo hizo el apóstol Pablo, por ejemplo. El apóstol Pablo, ya siendo creyente, ya siendo apóstol, tuvo un tiempo donde hizo su voto de nazareo y fue a Jerusalén, entró allá a ese cuarto y se rapó y allá dejaban el cabello. Amén. Listo, ese era, pero me llama la atención el Sanedrín. Ahí fue donde llegó el Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Que fue juzgado, que entró al Sanedrín y allí los sacerdotes lo abofetearon, lo golpearon, ¿listo? Y lo condenaron a muerte. Ahí.
¿Listo? Sigamos, por favor. En todo el perímetro del Ezrat Nashim había un balcón que estaba destinado para las damas durante la festividad. Por último, vemos en el patio de las damas los 15 escalones que dan al Sha'ar Nicanor, portón de Nicanor, donde los levitas se paraban para tocar sus instrumentos durante las festividades. En ambos costados de esta escalinata hay dos pequeñas habitaciones donde justamente los leviín o levitas guardaban sus instrumentos musicales. Pasando el portón de Nicanor nos encontramos con la Al-Rara o patio de las ofrendas. Este patio estaba dividido por dos niveles. El primer nivel, de unos 6 metros más o menos de ancho, que se llamaba Ezrat Israel, patio de Israel. A partir de ahí había unos 4 escalones que daban al Ezrat Kohanim, o patio de los sacerdotes. En este patio, en el centro, se encontraba el gran altar. Este altar, como podemos apreciar, era muy grande. Medía 16 metros de ancho por 16 metros de largo y 5 metros de altura. Se accedía al altar a través de 3 rampas. La mayor medía 16 metros de largo y era la que llevaba directamente al centro del altar. Sobre el altar había 3 fogatas. En el patio de los Kohanim, a los costados, había pequeños... Bueno, ese sería el atrio exterior del tabernáculo, ¿sí? ¿Recuerdan? O sea, en esencia se conservó lo mismo, ¿no? Y me llamaba la atención porque yo pensaba, bueno, este es el templo de Herodes, ¿sí? El templo que vio al Señor Jesús, digámoslo así. Fue el templo por donde el Señor Jesús caminó, ¿sí? Posiblemente el Señor entró hasta el atrio de los hombres. Él no era sacerdote de la tribu de Leví, bueno, toda la orden sacerdotal. El Señor Jesús no tenía acceso hasta el lugar santo y santísimo de ese lugar, a pesar de ser el ser más santo y puro, ¿sí? Y también pensaba, pues el Señor Jesús vivió y de pronto el pensar, yo puedo entrar allá al lugar santísimo a hablar con papá, y no lo hizo, ¿no? También pensaba en otra cosa y era como que la raíz de este mensaje. Cuando el Señor Jesús, allí en el libro de Juan capítulo 2, versículo 13, es el pasaje famoso cuando el Señor Jesús purifica el templo. Dice que una vez el Señor llegó al templo a orar. ¿Y qué fue lo que encontró? Afuera, ni siquiera, yo pensaba que había sido en el atrio de las mujeres, en el patio de las mujeres. No, el Señor Jesús llegó al atrio exterior donde los gentiles, ¿y qué encontró? Toda una plaza de mercado. Toda una plaza de mercado. Que yo decía, uy, el Señor, o sea, ese lugar era como permitido porque era como un lugar neutral. No era el lugar santo del templo. Mas, sin embargo, el Señor llega allí y dice, esto no es una plaza de mercado. Esto es un lugar para orar. Esto es un lugar para estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Y pensaba cuántas veces el Señor nos tiene que corregir a nosotros también, ¿no? A veces como que, Señor, no somos reverentes con las cosas santas de Dios. Y el Señor dice la palabra que se aira y hace unos látigos con lazos y ¡pua! Jugar rejo quemado. Y volcó las mesas y bueno. Y todos, bueno, ¿y usted qué? Pero quiero que leamos Juan. Acompáñeme por favor a Juan 2, que nos habla de esto. Juan 2, ya les digo qué versículo. Juan 2.
versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ya sabemos, ¿no? ¿Por qué? Y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces el Señor ahí les dice, ¿saben una cosa, chicos? Es que el templo no es esto. El templo es este. El templo es este. Y ahora vamos a 1 de Corintios 3. Corintios. Se me perdió Corintios. Corintios 3. Ay, Dios. 3. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Qué interesante, ¿no? Tanto que hablamos de tantos templos del tabernáculo. Y como que Dios aquí nos condensa toda la historia y nos dice, es que el templo eres tú. El lugar santo está en ti. Las cosas del tabernáculo están en tu vida. Después vemos que en el año 70 de nuestra era, de la era cristiana, año 70 después de Cristo, este templo de Herodes que vimos es destruido. Los romanos vienen y arrasan, queman la ciudad, queman el templo, y hasta el día de hoy no hay templo. Muchos judíos, lo único que queda es el muro de los lamentos, ¿no? Es una de las paredes del templo, y allí es donde los judíos van a orar. No sé si han visto, ponen escriben en hojitas las peticiones, y en los huequitos de la pared la ponen y allá oran los judíos. Y su anhelo, uno de los grandes anhelos de los judíos es restablecer, reedificar el templo. Pero el Señor condensó diciéndonos, chicos, lo importante es este templo. Y cuando yo pensaba en esto decía, ¿cuántas cosas pasó el templo, no? Fue destruido, fue reconstruido, fue... ¿Señor? ¿Alguien? Saqueado, no, estoy buscando la palabra, fue profanado. Y aunque la presencia de Dios quería morar ahí, a causa de la profanación, ¿qué dice la palabra? Que la gloria del Señor deja el templo. Y si ahora lo miramos como que no es el templo físico, sino que eres tú, que soy yo, ¿cómo está ese templo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está? O sea, si está el Señor morando, si está el Señor en ese lugar santo y en ese lugar santísimo en tu vida. Los judíos han tenido que pasar muchas cosas para a las malas aprender. Y a veces a nosotros también nos toca. Entonces la pregunta es, ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y también pensaba que así como los judíos tuvieron que hacer un Hanukkah, una rededicación del templo, una dedicación del templo, a veces tú y yo tenemos que hacer esa dedicación. A veces tú y yo tenemos que decirle a Dios, sí, he permitido cosas en mi vida. Sí, ¿por qué no profanado mi templo? Pero gracias que tenemos un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios que nos ama, ¿sí? Porque vuelvo a decir, el tabernáculo no lo diseñó, no fue por propósito de hombre, fue Dios. Y hoy Dios
con todo este mensaje, espero que hayamos aprendido. Pero con todo esto es Dios diciéndote, yo quiero comunión contigo. Me invento lo que sea. Me invento sacrificios, me invento un templo, me invento tantas cosas. Pero el anhelo de Dios es comunión contigo, es perdonarte, es restaurarte. Lastimosamente sí, como seres humanos, como los sacerdotes vimos, que a veces como que somos cabecidura y profanamos el templo, ¿sí? Pero hoy es un buen día para decirle, Señor, yo quiero rededicar mi vida a ti. Señor, quiero reconstruir este templo que tú me has dado. Quiero que tú vivas en mí. Amén. Entonces yo quiero que hoy tú te pongas en pie.